Buenas tardes. Buenas tardes. No se oye, ¿sí? Sí, vale. Como siempre, la Universidad Popular Carmen de Michelena os da la bienvenida y os agradece que nos acompañéis para disfrutar de la conferencia de esta tarde, que como veis lleva por título Plantas invasoras, el ailanto y la seda. Nuestra ponente de hoy, Pilar Lacasta, nos va a hablar de las plantas invasoras y que dice que a pesar de lo bonitas que son, pues la verdad que son un peligro para nuestro ecosistema. ¿Sí? Me dirá un poco rara. Sorpresa. ¿Y eso? Sorpresa. Ah, bueno, pues nada. Y también nos va a hablar de cómo han llegado estas plantas invasoras a nuestros entornos y qué es lo que tenemos que hacer para el perjuicio que nos está causando. ¿O no? ¿Gol? No me digas. ¿Ah? Bueno, vale, es el momento oportuno para que comprobemos todos que nuestros móviles están apagados o fuera de cobertura, en silencio. Y vamos a ver, Pilar Lacasta, que es nuestra ponente de hoy, es en la actualidad profesora honoraria del Departamento de Didácticas Específicas de la Facultad de Profesorado y Educación. Ha sido profesora titular de Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación se ha centrado en la gran propiedad territorial y el paisaje de hace muchos años, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, habiendo publicado varios libros y artículos para revistas científicas. Formó parte del equipo que realizó el estudio del paisaje para el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, bajo la dirección del catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, Eduardo Martínez de Pisón. También formó parte del equipo de investigación constituido por geógrafos de varias universidades de España para la elaboración del Atlas Geográfico de España que dirigió la Universidad de Oviedo. También formó parte de los equipos de geógrafos de la Universidad Autónoma de Madrid, encargado por la Comunidad de Madrid para la elaboración de un estudio que comprendiera el análisis, diagnóstico y evaluación de la calidad del paisaje de la Comunidad de Madrid para el establecimiento de criterios de protección y ordenación de territorio. No voy a aburrir más. Pilar es muy conocida, llevamos 15 conferencias ya con esta y las que quedan todavía. Cuando quieras estás en tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si se oye bien, está bien todo. Si no, lo recolocamos. Pues sí, 15 creo que son. Y o sea que yo puntual cada año, a mí la Universidad Popular me dice, ven, y yo lo dejo todo. Es así, es la pura verdad. Y aquí estamos otra vez. Así que el tema de hoy es un tema complejo, que a mí me ha dado muchos quebraderos de cabeza y lo traigo para generarlos aquí y que haya un debate. A lo mejor no conocen el ailanto, pero sí habrán oído hablar de plantas invasoras. Bueno, no he dado las gracias, pero es que ya saben que sí será por gracias. ¿Lo tengo encendido? Sí. Entonces algo no va. Algo no va. Tenemos una pila que no. Bueno, voy adelantándoles un poco. La siguiente foto, que es una foto de una planta muy bella, pues viene a preguntarse esto, ¿no? Esa observación, seguramente se han movido por el campo, por un jardín, o por una calle, o por la costa, por cualquier sitio, ya han visto una planta con una flor muy bella, o con un porte muy bonito, y han dicho, qué bonita planta, por ejemplo esta, ¿no? Y alguien les ha dicho, a lo mejor yo en clase, que lo he dicho muchas veces, sí, pero es una planta invasora. Las plantas invasoras son un peligro para los ecosistemas y hay que acabar con ellas, sea como sea. Son plantas indeseables, son plantas malas, mala gente. Lo que vamos a ver. Claro, todo esto si abundamos y vemos noticias como esta,
retirada de cientos de toneladas de una planta en un espacio natural protegido, aquí o allá, salen muchos de estas noticias, pues nos afianzamos en la maldad de estas plantas, ¿no? Si nos metemos en el catálogo, en el francés o en el de donde sea, en Europa hay varios, y el de España o el de la Comunidad de Madrid o el de la Comunidad de cualquier sitio, porque luego también existen estos catálogos según qué regiones, un catálogo español de especies exóticas invasoras, donde nos queda muy claro que también es una planta nefasta, ¿no? Y yo estaba en esta situación teniendo clarísimo, como veo que tienen ustedes, que son plantas que hay que erradicar. Hasta que un día leí este libro. Leí este libro que se llama El elogio de las vagabundas, de un señor que se llama Gilles Clement, que es un ingeniero agrónomo, que además es paisajista y jardinero, y que conoce muy bien la tierra, y que cuando ve un jardín como este, que parece Versalles, pero en realidad es un jardín muy nuevo, que se hace en 2009 en Giverny, por un paisajista muy afamado, un norteamericano que se le ha llamado para muchos jardines en Francia, pues Gilles Clement dice: la naturaleza se reproduce aquí en este tipo de jardines, ¿no? Muy estática, muerta, como en un bodegón, cuando la belleza se halla en el dinamismo de la vida. Y él propone este otro tipo de jardín, que parece un descampado, ¿verdad? Él tiene una teoría que es la del jardín en movimiento. Él dice que él planta, ordena, es paisajista, es lo mismo que el otro señor, monta un jardín, pero él dice, luego las plantas van como quieren, compiten entre ellas, unas crecen mucho, otras crecen poco, y yo hago lo menos posible, despejo algún camino, pero realmente dejo que su vida vaya adelante, ¿no? Y él dice, el desorden no es sinónimo de degradación, sino de vida. Este es otro jardín muy interesante que se hace la primera vez, bueno, él tiene esta frase, violencia y vida son más o menos sinónimos. Cuando le proponen, cuando sale en un concurso que se hace en los años 80, finales de los 80, para cambiar lo que era la fábrica, el lugar donde estaban amontonados, bueno, donde se almacenaban los coches de la Citroën en París, y esa fábrica se va a otro sitio, y decide el ayuntamiento que se va a hacer ahí un jardín, un parque para los ciudadanos. Gilles Clement es uno de los que ganan este concurso. Son varios arquitectos, varios paisajistas, y es uno de los que ganan este concurso. Es el Parque André Citroën. Él propone, para hacer este jardín, que toda esta parte central sea un jardín en movimiento. Pero el Ayuntamiento de París dice, madre mía, no va a gustar esto, estamos en el año 90, no va a gustar esto, le vamos a dejar un sitito, un trocito como ese a este lado, justo es donde está el jardín en movimiento. Este jardín yo lo conocí hace 20 años, voy a ir a verlo la semana que viene, con un grupo de personas, y no sé cómo estará ahora, porque hace 10 años empezó a decaer, porque esto es una fuente de estas de chorros, que fue una de las primeras, ahora las vemos en Madrid Río y en muchos sitios, pero ahí fue una de las primeras, ya no tiene agua. Esta ría maravillosa, que era un espectáculo, ya no tiene agua para alimentarla. Estos topiarios tan recortaditos, todos estos setos, estos arbolitos, ya no hay quien los recorte porque no hay mano de obra. Este césped tan maravilloso ya no se puede mantener, pero el jardín de Gilles Clement está fabuloso, porque casi no gasta agua, porque no gasta jardineros, porque no necesita nada de nada, y ese jardín está ahora mismo espléndido. Espero verlo, a ver cómo está. Bueno, este es Gilles Clement, y Gilles Clement pues, nos plantea una serie de dudas que desde luego a mí me han generado una buena crisis. Cuando acabó el COVID, paseando por Madrid, cuando pudimos salir a la calle, pues nos fuimos encontrando con que jardineras que habían tenido
plantas muy cuidadas y muy hermosas se habían llenado de la naturaleza, de semillas que habían caído allí, de esas malas hierbas, plantas invasoras, o como dice Gilles Clement, plantas viajeras, plantas que han venido o bien traídas por el ser humano de otros países o han venido solas en las ruedas de los camiones, por un ave por una corriente, por lo que sea, han acabado aquí, ¿no? Y estas plantas viajeras realmente son las culpables de lo que vemos después, de que hayan invadido territorios. ¿Son ellas las culpables? O dice Gilles Clement, ¿o será que tenemos un ecosistema deteriorado hasta el punto de que no pueden sobrevivir las plantas que deberían estar allí porque el agua está envenenada, porque el aire está envenenado, porque la tierra, el suelo está envenenado, y las únicas que soportan ese estado son estas plantas que aguantan todo, los venenos, la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Ellas o nosotros? Y ahí empezamos a tener complicaciones. ¿Qué es una planta invasora? Pues según el catálogo que se hizo en el año 2007 con una ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, es aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética. Ahí lo tenemos claro, mala gente. Este es el ricino, no sé si lo conocen, conocerán el aceite de ricino a lo mejor, pero el ricino es esta planta maravillosa que esta es del jardín botánico. Una planta con un componente tóxico enorme, una de las plantas más venenosas que hay en la naturaleza, pero que bueno, para tomar el aceite de ricino le quitan la ricinia, que es lo que produce que es el veneno, ¿no? ¿Qué es una planta invasora? Pues ¿qué capacidades tienen? Pues muchas, son capaces de adaptarse a lo que sea. Muy fácil la adaptación. No tienen depredadores, han venido de otros sitios, no tienen quien se las meriende, no, son unas plantas que se desarrollan con mucha rapidez, que crecen muy deprisa y que también se multiplican muy deprisa, que tienen semillas que son muy longevas, que pueden permanecer sin aguantar mucho tiempo, y que además algunas de ellas son capaces de soltar sustancias que son malas para otras plantas, entonces pueden envenenar e inhibir el crecimiento de otras especies, ¿no? En ese sentido, estamos viendo que es mala gente. Contra eso están las plantas llamadas autóctonas, que son aquellas en las que no ha intervenido el ser humano, en las que por cómo es el suelo de cada lugar, cómo son las lluvias o las temperaturas, pues se colocan allí estas plantas, sobreviven estupendamente, se reproducen, etcétera, etcétera, ¿no? Estas plantas son las que ocupan nuestros bosques fundamentalmente, pues aquí los bosques nuestros de la sierra, estos robledales y estos pinares, pues serían las plantas autóctonas, o un poco más abajo, pues estos encinares. Estas serían nuestras plantas autóctonas. Pero luego podemos encontrarnos con lo que son las plantas alóctonas o exóticas, que son las que hemos traído, las que han venido de fuera, que no tienen por qué ser invasoras, no todas lo son. Algunas se naturalizan, pero no estorban para nada, no comen el terreno de nadie, pero estas sí que han venido de fuera. El eucalipto sería una de ellas. Es un árbol que vino en el siglo XIX, que se incorporó como un árbol industrial, pues para las vigas se utilizaban para traviesas de ferrocarril, en las minas, para peos de minas, etcétera, y luego pues naturalmente para celulosa. Ya para el final es un árbol fundamental porque es también de crecimiento muy rápido. Esta es otra, pero que esta es una planta naturalizada, es decir, es una planta que viene de México en el siglo XVI, se la regalan a los colonos que habían ido a México
y que es una planta que la vemos por muchos sitios, pero no está considerada una planta invasora, es una planta naturalizada. Ella crece, ella se desarrolla, no molesta a nadie. La chumbera, la conocerán muy bien. Esta planta, creo que me he pasado alguna, no. Esta planta es muy interesante, la traigo porque tiene una historia muy bonita. Ahí tienen un grabado del siglo XVIII, pero tienen un texto del siglo XVI, cuando le cuentan al rey, cuando se da en este libro Historia Natural y Moral de las Indias, que dicen, porque en las hojas de este árbol, cuando es bien cultivado, nacen unos gusanillos pegados a ella y cubiertos de cierta telilla delgada, los cuales delicadamente cogen, ahí están, y son la cochinilla tan afamada de Indias con que tiñen la grana fina. La principal función de esta opuntia es precisamente criar cochinilla. Pero no solamente sirve para eso, se come el higo chumbo, se come los tallos, que es como verdura, pero también como forraje para el ganado, se hace alcohol de lo que queda, se ponen cercando fincas. En Menorca sé que se les daban a las vacas cuando no había agua suficiente, porque ya la planta tiene muchísima agua, pero su elemento fundamental es criar la cochinilla, porque la cochinilla fue lo que dio muchísima riqueza a la corona de España. Con ella, al rey Felipe II no solo le regalan la cochinilla, sino también este maravilloso árbol que no lo tenemos, ni invasor ni nada, no lo tenemos más que en algún jardín botánico. Es el palo de Campeche. El palo de Campeche es un árbol con el que se consigue un tinte negro, llamado ala de cuervo, negro ala de cuervo. Cuando viene, se le regalan al rey los dos, la cochinilla y el palo de Campeche. Hay que tener en cuenta que hasta que viene el palo de Campeche, el negro con el que se teñía se desteñía con los lavados, con lo cual el que tenía trajes negros era muy rico porque los tenía que tirar en vez de lavarlos. Entonces, este es un momento muy importante. Felipe II va a tener el monopolio de estos dos grandes tintes. ¿Y qué hace? Pues muy hábil, lo que hace es imponerlo como moda en la corte. El negro este austero, bellísimo, adornado con las blondas que se hacían en Flandes, con los bolillos, todos estos cuellos de lechuguilla, las golillas, daban un aire súper elegante, a la par que muy austero. Toda la corte sigue esta moda y le tienen que comprar al rey el tinte, con lo cual la corona se enriquece. ¿Y qué hacemos con la cochinilla? ¿Quién puede pagar lo que vale la cochinilla? ¿Quién se va a vestir de rojo? Pues la Iglesia. La Iglesia es la que tiene fondos suficientes, como el negocio redondo, con estos dos elementos que han venido de fuera pero que no son invasores. Esta sí, la caña gigante, el Arundo donax, esta sí, es una planta que viene de Asia y está considerada una planta invasora. Mírenla ahí en el Tajo, todo lo que están viendo es esta caña. Pero si miran esta foto, los fondos de las... Ahí me lía un poco este cacharro. Los fondos de los arroyos que hay en la zona del páramo de nuestro páramo, del sureste de Madrid, lo tenemos lleno de esta planta. No hay que confundirla con esta otra, que la tenemos también en las riberas de los arroyos y en las lagunas, que es el carrizo. El carrizo es una planta autóctona y es una planta muy importante porque sujeta las vertientes, porque sirve para que nidifiquen ahí las aves, etcétera. Muy interesante en nuestros ecosistemas. A veces están juntas, como en esta foto, carrizo esto, caña esto. Invasora, invasora y autóctona. Otra invasora, la pita común, en algunos sitios, y les vuelvo a poner la budleia, esta planta tan bella, con ese nombre, y con un apellido que es Davidi, porque vino de la mano de un misionero, como casi todas,
un misionero naturalista que se llamaba Armand David y que la introdujo en Europa a finales del siglo, bueno, en 1870, a finales del siglo XIX. Es muy interesante esta planta porque se la considera naturalizada en algunas zonas, como ocurre en la parte de Cantabria, y sin embargo, en Madrid, por ejemplo, es una planta que entra dentro del catálogo de especies invasoras. Es una planta muy curiosa. Es una planta que segrega una melaza con mucho azúcar y atrae mucho a los insectos. Se le llama la planta de las mariposas o el arbusto de las mariposas precisamente porque siempre está lleno de mariposas. Pero, ¿qué ocurre con esto? Pues que cuando hay una competencia por los insectos, si tenemos una planta como esta y otra al lado, que atraería a estos insectos, pero tienen esta al lado, se van a esta, y eso hace que las plantas que podrían polinizar del ecosistema natural no estén polinizadas y no se puedan expandir. Ese es un defecto que tiene la pobre. Bueno, se lo pongo porque es muy interesante esta planta por una razón. Esta planta se introduce en Europa como una planta de colección para los coleccionistas. Es una planta deseada y muy interesante que luego pasa a los jardines. Pero una vez que está ahí, decide salir del jardín y colonizar otras zonas. ¿Pero dónde va a colonizar? Pues en lo peor de lo peor. Un baldío, un erial, un sitio lleno de contaminación, pues ahí está ella. De hecho, fíjense si es curioso que esta planta, lo que les pongo aquí, es una de las lagunas de Lambroz. No sé si han oído hablar de las lagunas de Lambroz, que están ahora en Madrid en plena ebullición porque se quieren proteger. Ahora os lo cuento. Bueno, pues esta planta aparece en esta zona tan deteriorada. En un suelo urbano abandonado, un suelo urbano deteriorado, pues ahí tenemos a la Buddleia. Hasta el punto de que cuando hay contaminación, esta planta actúa de bioindicador, indicando qué nivel de contaminación se puede encontrar ahí. Bueno, pues una planta que, insisto, está dentro del catálogo de especies invasoras en Madrid. Cuando estas lagunas se han formado, están aquí mismo, están en Vicálvaro, bueno, ahora están en San Blas, Canillejas, pero era Vicálvaro hasta el año 2007. Estas lagunas se han formado porque allí hay un yacimiento minero de sepiolita que ha estado funcionando durante 30 años en manos de la empresa Tolsa. Y ahora, en 2007, se acababa la concesión, se va a la mina y el freático ha salido, han escarbado tanto, han metido las palas excavadoras tan profundamente, vamos, a esta distancia, como para que salga el agua que tenemos bajo el suelo en todo Madrid, ¿no? Entonces, se han formado esas lagunas. Es un espacio, como ven, destrozado, deterioradísimo, hecho una pena. Pero, ¿qué pasa? Pues que han venido un montón de aves, en cuanto ven agua hay que se vienen. Y además toda la zona está llena de una biodiversidad impresionante. Hay miles de plantas diversas muy interesantes, ¿no? Y entre otras esta Buddleia, a la cual se le dice vamos a hacer esto protegido porque está la Buddleia dentro de una planta que está en el catálogo. También para que entiendan un poco esta locura, ¿no? Bueno, sí. Otra de las tremendas es la hierba de la pampa. La hierba de la cortaderia viene de Argentina, viene de algunas zonas de Sudamérica, le llaman la planta argentina. Este plumero que a todo el mundo le encanta cuando va a un jardín, pero es una planta que, desde luego, como salte a la naturaleza, el norte de España está así. Esta es una foto que he cogido de internet porque yo tengo muchas, pero ninguna me venía bien y esta me parecía estupenda. Porque miren, Asturias, patria querida, eucaliptos, hierba de la pampa, no sé si la hierba es autóctona y las vacas no me paraba a mirarlas con detenimiento, pero a lo mejor no hay nada ahí de lo que merece la pena. Ahora la pregunta es, ¿estas están aquí destrozando el ecosistema o es que no quiere ponerse nadie ahí porque el ecosistema está hecho una pena? Ahí es donde vamos. Otra de las plantas invasoras, la mimosa.
Sí, esta ya no está prohibido ponerla en Madrid, en parques y jardines, porque es una planta, sí, una planta invasora. Pero insisto, siempre las verán ocupando espacios empobrecidos, siempre están acomodadas a zonas donde los suelos, las aguas y el aire están llenas de nitratos, de fosfatos, de mil venenos de los insecticidas, de los herbicidas, de los plaguicidas, en lugares muy, muy antropizados. Entonces, el problema es de ellas, son estas plantas las que causan el problema, o bien somos nosotros que somos incapaces de limpiar nuestros suelos, nuestras aguas y nuestro aire para que las plantas de nuestros ecosistemas puedan vivir allí y no irse. Aquí dejo esta y la voy a repetir más. Pues ahí estamos. Y ya me voy al ailanto. El ailanto. ¿Quién es este señor? Este yo le he titulado aquí de héroe a villano, porque efectivamente fue un árbol que interesó mucho, que fue alabado hasta la saciedad y que ahora se encuentra en una situación de catalogado de invasor al que hay que erradicar como se pueda y no se puede, ¿eh? Este es resistente a más no poder. Su nombre científico es Ailanthus altissima, porque tiene unas dimensiones colosales, ¿eh? Ahí lo tienen en un edificio de la Castellana de más de 10 pisos. Es un árbol muy grande, es un árbol muy bello y es un árbol muy curioso. Muy estimado, como les digo, en otro tiempo, y a mí me parecía que su historia era muy fascinante, porque es una historia relacionada, como les pongo ahí, con uno de los tejidos más bellos que se han dado, que es la seda. Y porque hablar del ailanto pues, es hablar de muchas cosas, es hablar del gusano, es hablar de viajes, es hablar de persecuciones, la que está sufriendo, es hablar de resistencia, la que tiene, es hablar de aventuras, es hablar de China, porque es un árbol que viene de China, es hablar de Francia, porque es el que lo trajo, en fin, es un árbol que requiere nuestra atención, yo creo. A mí me parece que merecía la pena hablar de él. En el Catálogo Español de Especies Invasoras se habla de él en estos términos. No se lo voy a leer todo, pero he señalado algunas cosas. Se dice que está muy cultivado, que es un árbol que habita por lo general en cunetas, taludes, áreas periurbanas, escombreras, jardines abandonados, riberas degradadas, etcétera, etcétera. Y también dice que es muy difícil de eliminar. Efectivamente, no hay quien quite un ailanto cuando ha crecido en su jardín, ¿no? Es un árbol difícil, es un árbol que es muy resistente porque tiene muchísimas semillas que tienen esta sámara que lo que hace es que el viento se las lleva y las dispersa. Es un árbol que además de la raíz se regenera y de un árbol salen tropecientos mil, de manera que tiene una capacidad impresionante. Es un árbol que además su corteza y sus hojas exhalan unas toxinas que cuando se acumulan en el suelo evitan que otros árboles crezcan ahí, es decir, tienen esta capacidad de alelopatía, de tal manera que evidentemente suponen un problema para que otro pueda competir con ellos. Y además en sus hojas habita una mosca que es la mosca linterna con manchas. ¿Qué es esta? Sí, es muy bonita. Esta mosca linterna genera luego una plaga que el problema no sería que estuviera en el ailanto, que a lo mejor sería su plaga y lo acabaría con ellos. No, es que luego se va a otras plantas que ya no interesan. Manzanos, perales, ciruelos, cerezos, viñedos, etcétera, etcétera. Estos están atacados por esta mosca tan bonita. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede causar problemas en otras plantas? Pues así, ella chupa la savia, ella segrega una melaza
que atrae a otros insectos y esos insectos y esa melaza después genera un moho negro que es el que acaba con las plantas, o sea, genera un problema, ¿no? Ese hollín. ¿Cómo viene este árbol? Pues este árbol viene de la mano de un jesuita en época de Luis XV, en 1751, y este jesuita, que es un hombre muy interesante, es un naturalista que se trae esta planta, se llama Nicolas Serón de Incanville, se la trae a uno de los mejores jardineros que tiene Luis XV en el Trianon, en ese momento, en Versalles. Y ahí a Bernard de Jussieu y se trae este ailanto. El ailanto encanta, encandila. Este lo he cogido antes de que, ha sido estos días y todavía no está en plena ebullición floral, pero miren el porte que tiene, es el que hay en Capitanía, en la calle Bailén, por encima de Capitanía. Cuando se llena de hojas es espectacular. Esta es desde abajo para que vean cómo sube. Y bueno, es un árbol que como tiene un crecimiento muy rápido y es de una gran belleza, se le utiliza para un montón de cosas, entre otras pues para poner árboles en las alineaciones de las carreteras, de los jardines, de los caminos, de donde queramos, porque además crece muy rápidamente, adorna muy bien y es estupendo. ¿Qué pasa? Pues que no se conforma con estar al ladito de la carretera y se pasa a los campos de alrededor. Entonces empieza a aparecer esta es la casa de campo, algunos ailantos, pero que acaban haciendo un bosque. Y en muy poco tiempo, en un siglo aproximadamente, menos de un siglo, Europa cambia sus paisajes, empieza a vestirse con bosques de ailantos, empieza a tener un montón de ailantos, porque el ailanto además es que le da lo mismo vivir aquí que allá. Suelo rocoso, suelo seco, suelo húmedo, suelo con cal, suelo sin cal, suelo ácido, le da igual. Y además le puedes talar, que te va a volver a crecer. Lo puedes quemar, que te va a volver a crecer. O sea, que él encantado de la vida. Claro, de ahí va pasando al interior y va colonizando zonas, sobre todo de arbustos, porque yo les diré que donde hay otros árboles no le he visto crecer. Bueno, cuando se habla de él en los registros de silvicultura del siglo XIX, se le pone por las nubes. Es un árbol que se le demanda para poder llevarlo como pionero cuando hay un suelo estéril, cuando no crece allí nada, plantas un ailanto y ya lo tienes, ¿no? Y en las ciudades, esta es la Mutua madrileña, no sé si saben, ahí en la Castellana, que en su jardín hay varios ailantos altos, altísimos. Pues también en las ciudades muy interesante, porque es muy capaz de soportar la contaminación, con lo cual se ajardina con esto. Y se expande el solito, todos los solares. Si se pasean por Madrid ahora, o por donde quieran, por la vía del tren, por donde quieran, van a ver ailantos por todas partes. Porque un lugar desolado y baldío, pues ahí está él. Todos los hábitats alterados van a tener, esto es al lado del viaducto, van a tener ailantos. Y es muy curioso porque es un árbol que huele mal, las hojas si se estrujan huelen mal, sus semillas, las masculinas, las femeninas son rojas y son muy atractivas, pero las masculinas huelen mal. Su madera no sirve para casi nada, pero en Europa estaba absolutamente elevado a la máxima potencia, ¿no? Y se diseminó. Pero lo más importante es que ese árbol que había venido en el siglo XVIII como árbol ornamental o para cubrir zonas donde no crecía un árbol, ahora en el siglo XIX tiene otra historia muy distinta. Se le trae porque él aparece en Europa un comercio nuevo que es la ailantina. La ailantina. ¿Qué es la ailantina? Pues la ailantina es un sucedáneo de la seda. La ailantina es una materia textil, como ven ahí, que se saca del capullo de un gusano de esta mariposa. Esta mariposa, la Samiocintia, que genera otro tipo. Y este tipo de seda se utilizaba en China, es un árbol que procede de China, lo utilizaban los chinos del norte. Dicen que para sus trajes de verano
y también para la ropa para trabajar. Es decir, que es una seda de otro calibre. En la enciclopedia francesa de finales del siglo XIX se dice: los chinos utilizan casi siempre la hilantina para fabricar tejidos crudos debido a la sericina, que la recubre, ya que dicho recubrimiento es insoluble en el agua, no se altera al lavarla, pero por el contrario la protege de las manchas de grasa. Así que era una cosa muy interesante. Es una seda cruda. Eso significa que no esta seda sale de capullos que están rotos. No sale un hilo continuo, sino que son trozos sobrantes, ¿no? Y entonces no se puede utilizar como la seda tradicional, la seda de gusano de la morera, ¿no? O del moral. Estas fibras son más cortas, son más gruesas y se utilizan de otra manera pero tienen más volumen, son más texturizadas. Es una seda muy interesante. Quiero recordarles aquí que un capullo de seda de la seda del gusano que se alimenta de las moras, de la hoja del moral o de la morera, la Bombus mori, es un hilo es un solo hilo que puede llegar a tener casi 1 kilómetro de largo. Son casi 1000 metros, 900 y pico metros. Así que este es otro tipo de seda. Este es un gusano, el gusano de seda del ailanto, porque este gusano de esta mariposa lo que come es, entre otras cosas, ailanto. Y hay una especie de manual, de catecismo, en el siglo XIX para que la gente se instruyera en labores de agricultura y les pudieran hacer cosas que les dieran un poquito más de dinero, etc. Y decían este dicho: es un verdadero encanto el gusano del ailanto, porque hace una seda muy bella y muy segura, decía el librito este del Buen Sancho. Esta es la Samia-cinia, que no solo come ailanto. La Samia-cinia come también ricino, hay algunas otras variedades, o come también aligustre, de manera que tenemos distintos tipos de mariposa del ailanto o del ricino, como es esta, la Samia ricini. Esta es súper interesante porque esta mariposa, este gusano, da... bueno, aquí tenemos otro dicho del Buen Sancho: ricino, ailanto y morera cultiva buena casera. Porque cada uno de estos vegetales cría un precioso gusano que produce seda muy estimada. Este es muy interesante, les decía, porque produce una seda que se llama seda eri. Y la seda eri es una seda muy suavecita, pero muy resistente. Y la utilizaban mucho en todos los países asiáticos. En España parece que no se ha llegado a cultivar esta seda. Este gusano, el gusano del ricino, dice el dicho el Buen Sancho, es también muy peregrino. Induce a poner jardín huerta, que es un elemento de prosperidad y un motivo de perfeccionamiento agrícola, dice de gusano. Este es el gusano de la seda eri. La seda eri es también una seda cortada. No este filamento continuo como el que hemos visto de la morena, ¿no? Es más grueso, es más denso, es muy resistente, es más oscuro, puede mezclarse muy bien con lana o con algodón, y lo que tiene es un poder de unas propiedades térmicas interesantes, porque en invierno es cálida y en verano es fresca, con lo cual es estupenda. Y lo utilizan mucho los monjes budistas de la China, de Tailandia, etcétera, porque es una seda que es mucho más ecológica, porque cuando se saca, no se mata al gusano para hacer el capullo, para hacer la seda. Con lo cual, estos monjes lo utilizan precisamente por eso. Y en la India se utiliza para hacer estos mantos que llevan en invierno los hombres y las mujeres, se hacen con seda eri. Así que esta seda y también otro arbusto, el aligustre, tiene su propio gusano. Esto que tienen ahí comiendo es un mirlo, pero tiene su propio gusano y hace su propia seda también.
El Buen Sancho era este pequeño librito que les decía, ¿no? que instruía a la gente sobre cómo tenía que cultivar, qué cosas tenía que cultivar. Y el aligustre fue este arbusto, estos pequeños arbolitos de toda nuestra zona que sufrieron tanto con Filomena, que estos son de la Plaza de Oriente, que cayeron prácticamente todo. Aquí tienen el gran ailanto. Cuando viene el siglo XVIII no hay problema, es un árbol tan delicado, tan interesante, que llega a todos los jardines botánicos de Europa. Llega a Holanda, llega a Alemania, llega a Francia, en España se le encuentra en el Jardín Botánico en 1803, en Italia se le utiliza también para la seda. A partir del siglo XIX se le busca porque ocurre algo que es necesario cambiar a la morera. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues además del ailanto, otro misionero en 1856 se trae de Strangis el gusano del ailanto. El ailanto había venido en el siglo XVIII y en 1856, a final del XIX, consiguen traerse el gusano del ailanto, la semilla de la seda, que es como le llaman los sederos, ¿no? Se trae unos cuantos ejemplares y los lleva a Turín. Es un misionero italiano, el padre Fantoni, y se los lleva a Turín. Y él cuenta que manda estos capullos de un gusano de seda que, según decía, se alimentaba de las hojas de un árbol parecidas a las de la acacia, aunque más largas, porque si se fijan son hojas muy parecidas. Entonces trae hace esta aportación clandestina. A partir de ese momento el ailanto se empieza a expandir por Europa, todavía más de lo que lo había hecho. ¿Qué había pasado? Pues que en el siglo XIX toda la industria de la seda, tanto en España como en el resto de Europa, sufre una enfermedad brutal, que es la pebrina. La pebrina es un hongo que está causando la muerte de todos los gusanos. Entonces está habiendo un desastre total y absoluto. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer algo. Y entonces en los grandes lugares de producción de la seda, que en ese momento el más importante es Lyon, decide que hay que buscar otro tipo de gusano para hacer otro tipo de seda. Y lo intentan con varias especies. Lo intentan, por ejemplo, con un gusano que se alimenta de las hojas del roble, pero es una seda un poco vasta, no les acaba de convencer. Lo intentan con esta araña, miren qué maravilla, cuando toda la zona de Lyon, donde estaban todos los grandes criadores de gusano de morera, se vienen abajo. Lo intentan con esta araña, que es la araña hilandera que viene de Madagascar. Esta araña da lugar a una seda de color dorado, bellísima, que lo que hace es que sirve muy bien para fabricar algunas prendas de lujo, como hacía Lyon, que hacía prendas de muchísimo lujo. Miren, como por ejemplo esta es su la tela de araña, ¿no? Entonces intentan con esta seda, intentan con el roble. De hecho, a finales del siglo XIX, en España, el rey Alfonso XIII hace una concesión a este señor, don Federico Pérez de Nuevos, que le da 300 hectáreas en un bosque en Guipúzcoa para que vaya creando una granja de seda, una granja sericícola para la cría de este gusano del roble. Y tiene que plantar robles, tiene ya algunos, pero tiene que seguir plantando. Pero en realidad la seda que conocemos, la que probablemente es la que a lo mejor solamente conocían, es la que está relacionando al gusano con la morera. Con la morera. La morera Morus alba, no con el moral Morus nigra. La morera de Morus alba. Esta es una morera que se la conoce desde muy antiguo. Es una seda que es un gusano que procede de China
y desde hace más de 5.000 años esta seda es conocida en Asia. Parece ser que fue Confucio el que empezó a contar y a difundir que este material había sido descubierto por una emperatriz china que se llamaba Lei Su, su nombre chino es más complicado, en el año 27 a.C. Y la historia es muy bonita. La leyenda cuenta que esta emperatriz estaba tomándose un vaso de té debajo de una morera y le cayó un capullo. Y cuando sacó del hilo, cuando tiró del hilo, como se había ablandado en el agua caliente del té, empezó a tirar del hilo y llenó todo el jardín del hilo de seda. Y ahí aparece la historia de la seda, ¿no? Esta es una plancha de la enciclopedia de Diderot hablando de cómo hay que hacer con la seda, ¿no? Y de ahí vienen bueno, pues toda una parafernalia maravillosa como la ruta de la seda que se inventa en el siglo XIX, aunque ya desde tiempos inmemoriales había habido este comercio entre Oriente y Occidente. Cuentan que el gusano de seda es monófago, es decir, solo come morera. De hecho, es muy interesante porque cuando se cultivaba en Murcia, que es la zona que más tardía arranca sus moreras, no solamente comen solo morera, aunque luego hasta Pasteur decía que les había dado otras cosas, que Pasteur es el que va a curar la enfermedad de la purina, sino que les daba lechuga, que les daba zarzamora y que se la comían. Pero no debe ser tan verdad, porque los murcianos tenían muy clarito qué morera era la que venía bien para que hicieran seda. Porque si la morera se había criado con poca agua, el gusano no le gustaba la hoja. Si tenía demasiada agua, no tenía la capa que necesitaba, no generaba esa seda tan interesante. Es decir, que la morera no solamente era la que tenía que ser, sino que además tenía que estar cultivada de una determinada manera para que la seda fuera de buena calidad. Antes de que todo ese comercio de China llegara a Europa, se hacía seda. Se hacía con gusanos que comían ciprés, se hacía con gusanos que comían terebinto, se hacía con gusanos que comían fresno, que comían roble. Es decir, se ha hecho seda de casi todo. Pero el más interesante es este, el moral, que es el Morus nigra. Es el que teníamos en la zona de Granada. Es el tipo de alimento. Este viene de Persia y es el que, antes de que venga el moral de mora blanca, es el que teníamos en la península y es el que se criaba en las zonas de montaña, en zonas secas, en las Alpujarras, y daba lugar a una seda maravillosa. Dicen que cuando los nazaríes lo cultivan en Granada, en la época nazarí es la época de esplendor, que la seda que hay ahí, ni los chinos compiten con ella, que es de una calidad extraordinaria. Sale de un gusano que se llama el gusano de Galera o de Almería, y es el del moral o mora negra. Claro, ¿qué pasa? Que a lo largo del tiempo la seda, la mora que viene de China empieza a invadir, se empiezan a mezclar las dos y ahora es imposible saber qué moral tenemos. Yo he puesto, sí, en algunas fotos que tengo, pero no sé si es blanco o negro o medio pensionista porque está ahora muy mezclado ya. Sí, la Morus alba es de origen chino, como les digo, y viene hacia el siglo XII. Empieza a dejar un vacío del moral de mora negra, de la morera, la morera se cultiva en zonas de regadío, sobre todo en las zonas de la Huerta de Murcia, y el moral se cultiva en las montañas de las Alpujarras. Bueno, todo esto tiene un auge en un momento determinado muy importante, que es el siglo XVI, cuando la corte se establece en Madrid. Toledo va a ser el receptor de la seda de todas las zonas que la cultivaban. La zona valenciana, murciana, la zona de Granada, Alpujarras, la zona de Córdoba, etcétera. Viene todo a Toledo porque aquí es donde se elabora para toda la vestimenta que necesita la corte, ¿no? Y es el momento de máximo esplendor cuando todo se llena de moras, de plantaciones, ¿no?
Esta foto que tienen aquí es una foto de ahora, de hace unos años, de uno de los trabajos que están ahí en mi currículum, que es una plantación, las que quedan de una plantación que se hizo en el año 1925 por el marqués de Amurrio, que tiene allí una finca, la finca de San Bernardo, y está en Toledo, aguas abajo del Tajo, y ahí se plantaron unas 30.000 moreras para producir seda todavía en los años, a principios del siglo XX, como están viendo, porque toda esta industria se va viniendo abajo. Se va viniendo abajo, el siglo XVII empieza a caer, el siglo XVIII no se recupera en muchos sitios y el siglo XIX, con la enfermedad de la pebrina, se acabó. Entonces es cuando empiezan a sustituirse las tierras que ocupaban las moreras por los cítricos, por otros frutales, por los viñedos, o sea que todo esto viene como consecuencia del hundimiento del gusano de seda alimentado de la morera. Luego ya por otras razones, ¿no? Crisis económicas, la apertura del canal de Suez, que permite que entre todo el comercio de seda de Oriente. Entonces, bueno, hay una competencia importante que los lleva a... Pero hay que volver al ailanto. Y aquí tenemos Lyon. Lyon se ha convertido a partir del siglo XVII en el centro de la seda de toda Europa. Es donde se concentra toda la producción y la elaboración. Pero claro, cuando viene la pebrina, ¿qué hacen ellos? Pues ellos saben que este misionero se ha traído el gusano del ailanto y decide sustituir las moreras por ailantos, compra la semilla, la simiente del gusano inmediatamente y se pone a producir seda del ailanto. De esas plantaciones, bueno, la propaganda que tienen es muy interesante. Miren lo que dicen. En 1860 se hablaba en Francia de 4 tejidos traídos de China. Una seda capaz de competir con las más hermosas sedas europeas. Una seda cruda para la ropa de diario. Una seda fabricada con la borra de seda o filadiz. Seda que se saca del capullo roto y que resulta menos estimada. Y una seda parecida a la gasa, con una regularidad notable, formada por una seda cruda, continua y muy bella. Una maravilla, ¿eh? ¡Qué propaganda! Entonces, ¿quién trabaja esta seda? Los niños y las mujeres, lo que llamaban las manos pequeñas. De todas esas plantaciones de ailantos quedan muy pocas. Yo he intentado traer alguna foto, pero no lo he conseguido. Pero lo que quedan son pues estas fotos, ¿no? de cómo se trabajaba por estas manos menudas. ¿Y ahora qué hacemos? Como sustituto de la morera va a durar poco el ailanto, porque Pasteur consigue acabar con la enfermedad de la pebrina. Y bueno, pues ¿qué hacemos ahora con tanto ailanto como hemos plantado? Se intenta buscarle una salida. Se le intenta explotar la madera no sirve para casi nada, es muy mala. Se le intenta poner en zonas para fijar suelos que estaban muy deteriorados, ahí funciona. Se le intenta incluso poner como árbol de repoblación, junto con otro árbol que también está ahora en el catálogo de especies invasoras, que es la robinia, una falsa acacia que verán en todos nuestros jardines también. Y ahí tienen un ailanto generando un bosque estupendo, bajito, pero ahí fantástico. Este es un libro del año 1934 donde habla del ailanto con todas sus cualidades y de todo lo bien que se puede hacer la seda, especifica de dónde viene, cómo es el libro, qué hay que hacer con la seda, cómo hay que hacer con los capullos, absolutamente todo. Es decir, que todavía estamos en el momento en que este árbol está considerado fantástico. De ahí ha pasado a ser lo que tenemos ahora. Un árbol absolutamente desacreditado, un árbol que no queremos en ningún sitio y un árbol que hay que erradicar porque es una planta malvada. Está ocupando, como ven, pues baldíos. Yo lo he visto en muchos sitios en el campo, pero he de decir que todavía no lo he visto compitiendo con otros. Lo he visto donde no hay otros, pero no compitiendo con otros. Creo que todavía tengo que estudiar más, por si acaso,
porque habrá otros que lo hayan estudiado y sabrán más que yo, pero yo no lo he visto. Sí que está por todas partes donde está deteriorado. Y Gilles Clement, que prefiere denominar vagabundas a las plantas que llamamos invasoras, dice, son plantas pioneras que recalan donde hay más actividad humana. Cuando esto lo dice él, cuando estas plantas tienen alguna utilidad, abono, cosmética, forraje, etc., deja de ser una peste vegetal. En caso contrario, se las señala como enemigas. Y ya un tema para reflexionar. Dice, sin duda es más cómodo y más lucrativo identificar un enemigo contra el que dirigir la energía que poner en marcha una política de descontaminación del medio. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahora ya, cada uno que vaya donde quiera ir con esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. El momento para las preguntas, comentarios y demás. Cuando me digáis, Pepe. Gracias, Pilar. Muchas gracias por la charla. Simplemente no te quería preguntarte nada, quería comentarte que aquí en Tres Cantos tenemos todo el ailanto que quieras. No, sí, tenemos mucho. Tienes ahí todo el que quieras. Por el arroyo de Valdecarrizo te vas paseando y tienes todo. Sí. Y hay mucho. Perdón. Hace como unos 10 años, nuestro querido alcalde nos plantó en un paseo, nos lo cuajó de mimosas. Luego la nevada esta que cayó como... Filomena. La Filomena hizo justicia y se cargó. Sí, se las cargó. En el campo del Moro pero también. La verdad es que pero han rebrotado. En febrero estaba el paseo precioso, ¿no? Sí. Y sobre la seda, creo recordar, porque hace muchos años que lo leí, en el libro Al sur de Granada de Gerald Brennan, ya hablaba de los telares que había en las Alpujarras Granada y en Almería, que fue el centro más importante Exacto. que había de producción de seda. Efectivamente. Nada más. Es que es muy bonito el tema. A mí me parecía que el enlazar todo esto de la seda, porque además conocemos al ailanto por la parte esta negativa, pero es que no sabemos todo lo que tenía de positivo. No es fácil que se sepa que se trajo para producir seda, que se expandió para una producción de seda como la que se hizo, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Podrías decirme el título del libro que acabamos de ver? Que no lo Sí, se llama Elogio de las vagabundas. Elogio de las vagabundas, de Gilles Clement. No, es que no hace mucho que ha salido este libro. Sí, no está descatalogado, os lo pongo ahí si queréis para que lo veáis. Sí, bueno, este hombre todo lo que tiene es interesante de leer, ya os lo digo. Tiene un montón de libros, todo el tema del jardín en movimiento es interesantísimo. Todo lo que tiene mucho, es todo para... No deja títere con cabeza y te hace reflexionar muchísimo sobre todos los temas. A mí este me dejó cao porque yo la verdad estaba imbuida de todas estas gentes como muy mala gente. Y me dejó cao, o sea, es que me tuve que poner la cabeza en otro sitio y empezar a reflexionar de otra manera, ¿no? La verdad. Fue un shock. Sí. El elogio de las vagabundas. Entonces, Pilar, nos quedamos con la última reflexión de que en realidad las plantas no son tan malas, sino los que somos inútiles somos nosotros, ¿no? Allá cada uno, pero lo que sí es verdad es que si ahora se ponen a mirar cada una de estas plantas invasoras, ¿dónde está? Y ya lo analizamos con otro criterio,
es verdad que algunas sí que las vemos compitiendo con otras plantas autóctonas, ¿no? Hay ahí sus momentos y algunas son muy nefastas. Estamos viendo ahora en los ríos estas plantas ¿tú te acuerdas ahora cómo se llama? Porque a mí también se me ha olvidado. Pero bueno, que son plantas que están invadiendo mucho los cauces de los ríos y que luego hacen que se genere una respiración anaerobia que mata peces, etc. Bueno, ahí tenemos un problema. Pero lo que sí que es verdad es que mirarlo desde otro punto de vista, a ver si es verdad que compite con otras plantas o que solamente está ocupando terrenos que están muy deteriorados, tanto en zonas de la ciudad como en zonas del campo, y que realmente lo que estamos haciendo con nuestra naturaleza es una barbaridad, porque lo que sí estamos haciendo es empobrecer suelos, empobrecer agua, empobrecer aire y hacer que nuestras plantas, que son exigentes, que necesitamos que la encina tenga un suelo rico, que necesitamos que el roble tenga una humedad, que no la estamos teniendo, no se está dejando tener, y que el aire sea un aire totalmente contaminado, pues está haciendo que sobrevivan aquellas que pueden aguantar todo esto, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Ahora ya, cada uno de ustedes... ¿Puedo hacer una pregunta? Hombre, claro. Bueno, dos. Otra cosa es que yo la pueda contestar. En los últimos años vengo observando que en las cunetas de las carreteras aparece una planta de flor amarilla que me parece que es la olivera, o me parece que es olivera. Hay varias, hay unas retamas, están fuera fuera de la carretera, sí, en las cunetas. Aparecen en las cunetas, sobre todo de las autovías, pero no lo que plantan en la mediana. No lo que plantan en las medianas, ya. Sino muchos es muy frecuente encontrarlo en Sí, cunetas de pues ahora... caminos, carreteras, y florecen fuera de primavera, suelen florecer en otoño, son amarillas, me parece que se llama la olivera, y yo no sé si es una planta pues es invasora, porque es que antes nunca la he observado. Eso a ver si está en el catálogo, porque la cuestión para saber si es o no es que esté en un catálogo, porque lo que os decía, la budleia es naturalizada en unas zonas y es invasora en otras. Entonces, a lo mejor tú te vas al catálogo de Madrid, la mimosa, por ejemplo, aquí es invasora, está dentro del catálogo de plantas invasoras, en otros sitios no. Depende de cómo se comporte en la naturaleza, ¿no? O depende de quién le ha dado por decir que lo que sea. Y luego otra pregunta que tengo, he observado en algunas zonas de la sierra que yo frecuento, en unas laderas, hasta hace 10 años o así, todo eran laderas de cantueso, y había algunas retamas, pero muy pocas. Y en la actualidad, 10 o 15 años después, es casi todo retama y apenas queda cantueso. Qué bueno. Se ha producido una evolución. Esa es buena noticia. ¿Sí? Sí. Os voy a explicar por qué. En un bosque hay 3 estadios: el árbol, el arbusto y la hierba, ¿vale? Cuando se ha talado un bosque, pues, por ejemplo, para un pastizal, pues se talan los árboles y se quitan los matorrales y se dejan las herbáceas, ¿no? Cuando ese bosque se recupera, si el suelo es muy pobre, crecen los acompañantes más frugales, los que necesitan menos riqueza en el suelo. Mediterráneo, la zona ya del final de esas 3 estadios es lo último, lo que ya está más pegado a la roca, lo que puede indicar, digamos, que una zona más cercana al desierto, con un suelo cada vez más pobre, es el tomillo. Y luego es la lavanda, el cantueso, la lavanda nuestra, que es esta lavándula, ¿no? El cantueso. Si vemos mucho tomillo, mal asunto, porque si se supone que eso era un bosque, está en el último estadio de degeneración. Si vemos mucho cantueso, mal asunto, porque eso significa lo mismo. La retama, al contrario, es una planta que genera nutrientes en el suelo, porque es una leguminosa, con lo cual coge el nitrógeno de la atmósfera y lo fija en el suelo. Luego, si ha habido, claro, ahí pueden ocurrir, en ese proceso de regeneración o no de un bosque, puede ocurrir que se quede en el estadio de tomillar o de cantuesal
y de ahí ya no se mueva. O de jaral, como ocurre en muchas zonas de la Sierra Norte, llamada Pobre antes. Ahí hay jarales que no están, porque el jaral también hace lo mismo que el ailanto. Suelta este ládano que tiene al suelo y ahí no fructifica una bellota de ninguna manera. Si quitamos la jara, mal asunto, porque entonces vienen unas lluvias, se arrastran el suelo y se lo llevan, con lo cual, ¿qué hacemos? Pues dejar el jaral, ¿vale? Si tenemos todo un cantuesal, significa que aquello está muy mal, muy malamente. Pero si estamos viendo que cada vez hay menos cantueso y hay más retama, eso quiere decir que estamos evolucionando hacia bosque. Eso es buena señal. Ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Bien, Pilar, una cosa. Perdón. Sí. Sí, una pregunta. Sí. Tú has dicho una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que mientras las plantas tengan un interés económico, pues son muy amigas nuestras. Hombre, ya lo habéis visto. ¿No? Y esto pues ha sido también histórico. Y ¿Por eso se han hecho muchos monocultivos, ¿no? Estoy pensando sí. en, qué sé yo, los grandes cultivos de cítricos o cualquier otras plantas. Ahora hablamos de ¿no? si Y esos monocultivos, ¿no es cierto?, desplazan a muchas especies, ¿sí?, aves o como insectos y demás, y traen otras. Exacto. ¿Sí? Y monocultivos como el eucalipto, que empobrecen totalmente el piso, ¿no? Sin embargo, tienen su interés en celulosa. Sí. Lo que quiero preguntarte es si es que se han hecho estudios, ¿no?, sobre estos impactos negativos, o simple y sencillamente se mira para otro lado y se deja que sigamos produciendo ganancias económicas. ¿Y tú crees que yo no tienes la respuesta ya? Ahora hay una planta, ahora estamos en el momento pistacho y en el momento paulonia. No sé si conocéis esta planta. Pues buscadla, porque es una belleza de planta. Esa la están poniendo ahora por todo Madrid también, sustituyendo paulonia. Paulonia tiene una floración de campanas grandes, bellísimas, un pendiente así enorme. Todas las nuevas zonas que se están haciendo en Madrid, toda la zona de Valdebebas y así, las calles son de paulonias, maravillosas. Y las plantaciones en el campo. ¿Por qué? Pues porque dicen que con ella se va a sacar una serie de... Bueno, primero porque es una buena luchadora contra el cambio climático, porque es capaz de absorber mucho anhídrido carbónico, y luego porque se saca algún tipo de... No se ha hecho ningún estudio. Se está plantando a mansalva. Y los pistachos igual. Ahora mismo ya se empiezan a poner multas. Pero vamos, eso no va a durar ni 2 minutos, quiero decir, se sabe que eso, ¿se ha hecho un estudio? Pues no, eso el día de mañana, cuando ya no interese, que son además enormes cantidades de tierra que se esquilman, pues será una planta invasora metida en el catálogo y ya está. Solucionado. Y gastaremos mucho dinero en erradicar, dinero público, porque ahora es dinero privado el que sale de ahí, el que se gana, pero luego será dinero público para erradicar esto que se ha plantado. Así de simple, lo estamos viendo todos los días. Sí. Perdona, porque había una pregunta. Yo solamente quería decir, la zona de Albaladejo, toda esa zona, hay montones de ¿cómo se llama la planta? La jara. No, no está protegida. La jara está considerada una de las plantas autóctonas, acompañante del bosque mediterráneo. Entra dentro del cortejo que tiene el encinar, la jara pringosa del encinar y la jara laurifolia del robledal. Entonces forma parte del cortejo de ese bosque. Forma parte de los amigos de la encina y de los amigos del roble. Entonces entra dentro de la naturaleza, es decir, del ecosistema autóctono, de las plantas autóctonas. No es un matorral ajeno a un bosque, forma parte de ese bosque. Bueno, pero eso es porque ha habido allí lo que te digo, ha habido un bosque antes, ha habido luego una tala de esos árboles probablemente para pastos,
Y ahora, abandonados esos pastizales, porque si hubiera habido cultivo, o hubiera habido, por ejemplo, una ganadería de vacas y tal, lo normal es que salga más retama, porque se ha abonado ese suelo. Por ejemplo, si vais por zonas de la campiña cercanas a, yo que digo, Majadahonda o por toda esa zona, pues ahí vemos muchos campos de retama, no de jara. Sin embargo, si vamos más hacia la sierra, estamos viendo mucha más jara que retama. Depende del uso que se ha dado a esa tierra, pues luego la recuperación del bosque se produce, se intenta, pero a veces se queda en un estadio que es, en este caso, el jaral, y no avanza, se queda ahí. Sí, quería preguntarte sobre un par de plantas. La última que has puesto ahí en la imagen, el verbasco. Ah, el gordolobo. Sí, el verbascum, que también es una invasora, la he puesto por eso. También entra dentro del catálogo. Preciosa planta. Es que hay algunas maravillosas que tienen un servicio, pero que están dentro del catálogo. O sea que Perdona. ¿Pero siempre ha estado esa planta aquí o no? Yo la he visto siempre, pero claro. Pero algunas no las daros cuenta de que algunas plantas no las han traído específicamente, han venido. Claro, muchas plantas nos parecen de nuestro ecosistema porque estamos acostumbrados a verlas siempre y no tenemos noticia de cómo en este caso las haya cogido alguien, las haya traído, hayan venido a los jardines botánicos, que es un poco la primera vez, o los Reyes. Yo ahora es que estoy trabajando tanto todos los jardines de París porque me llevo ahora a la gente de la Sociedad Geográfica a París a ver jardines. Claro, lo que hizo Luis XIV, lo que hizo Luis XV fue impresionante, de traerse plantas de todas partes, de donde las podían traer, porque todavía no se traían de Holanda los tulipanes, pero cuando se pudo, ellos los primeros. Claro, llenaban los jardines botánicos, los jardines de los Reyes, de unas plantas que ahora las vemos metidas en un catálogo de plantas invasoras. Sí, lo otro que te quería preguntar es el estramonio. Ajá, sí. Que lo veo en las zonas donde se remueve el terreno por obras. Aquí en el Parque de Tres Cantos, en una instalación deportiva que hicieron hace un par de veranos, ahí ha aparecido. Sí. Claro, es una planta muy tóxica que produce... Hombre. Unos chicos murieron. Por utilizarla como alucinógeno. Sí, ahí en el Manzanar. Y las flores, unas trompetas preciosas. Sí, preciosas, sí. Una planta de ese tipo, ¿habría que erradicarla o dejarla como otra? Pues a ver, yo no sé si hay que erradicar o no estas plantas. A ver, a mí me genera esto toda una serie de dudas impresionantes. Hay que erradicar. Gilles Clement dice que no, clarísimo. Aquí no hay que erradicar nada. Aquí lo que hay que hacer es hacer bien las cosas y no erradicar nada. Lo que hay que hacer es no meter cosas que pueden ser nefastas y lo que hay que hacer es cuidar un medio. Y luego las plantas, jardín en movimiento. Ellas van a estar donde puedan estar. Es que las plantas funcionan así. Ellas están donde pueden estar. La que no puede estar aquí porque no tiene nutrientes, no está. La que no tiene polinizadores, no está. La que no puede sobrevivir a un agua contaminada, no está. Y si puede estar, está. Porque va a competir con la otra por ese espacio. Y van a estar peleando por un sitio y, oye, pues, ¿cuál de ellas es mala para erradicarla? El estramonio, claro, vienen los chicos. Oye, no sé si habéis visto el campo, pero, por ejemplo, toda la zona por donde hay mucho estramonio también, toda la zona bueno, desde Torremocha de Jarama, todo el Jarama y todo el Manzanares está lleno de Papaver somniferum, de amapola del opio, pero hasta arriba. La erradicamos. Eso ya Carlos III lo contaba de Aranjuez, que sus búfalas, las que había traído para hacerse de Nápoles, para hacer su mozzarella, se morían porque comían la dormidera. Ya había prados con amapola del opio, que se lo comían las búfalas, y había que cambiarlas de prado porque ahí se morían. Bueno, son malas, y las plantas son malas. Hay que erradicarnos a nosotros por cómo somos.
Pues yo ahí sí que estoy con Gilles Clement. Yo creo que no hay que erradicar nada. No se puede tomar esa planta. Ya está, el opio. Yo veo mucha gente recogiendo opio por ahí. Mucha gente. Claro. Cogiendo la amapola. Perdón. Mi pregunta era esa, que es que este año hay cantidad de amapola. Este año no, muchos años. Desde ya se hablaba en el siglo XVIII. O sea que... Sí. Aranjuez está plagado. Pero ya te digo que Carlos III ya lo decía. Se le morían las búfalas porque se la comían. O sea que... No, a ver, pensad. Ahí hay que darle una vuelta de tuerca. Por eso cuando tú decías, digo, bueno, sorpresa. ¿Sorpresa? Era simplemente introducir de lo que se iba a hablar, nada más, no era dar una opinión, ni mucho menos. La opinión es lo que tú dices. Claro, uno tenemos que pensar. Ahora con otra información o con, pues bueno, le damos una vuelta de tuerca a todo esto, ¿no? Y también, pues pensamos por qué se hace así, porque por qué se hace un catálogo. A ver, para erradicar lo que estamos viendo de plantas invasoras estamos gastando muchísimo dinero, ¿eh? Muchísimo dinero. Sacar todas esas toneladas que os he puesto al principio, eso vale una fortuna. ¿Es eso lo que tenemos que hacer? ¿Es ahí donde tenemos que ir? La cuestión está ahí. Pues nada, ¿alguna pregunta más? Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un verdadero Muchísimas placer. gracias a vosotros, como siempre. Gracias.